Hola a todos, soy Ángela, pero podéis llamarme Angie. Bienvenidos al Parnaso en mi bolsillo. Llevaba un tiempo con la idea de releer sagas de aventuras que leí en mi infancia, como Los Cinco, Ulysses Moore, Fairy Oak, entre otros. No ha sido hasta este verano que por fin me puse a ello y decidí comenzar por la saga de Los Cinco de Enid Blyton, ya que era no solo la primera en términos de publicación, sino también en términos cronológicos del orden con el que yo las había leído. Es decir, si no me falla la memoria, Los Cinco fue la primera saga de aventuras que empecé a leer en mi infancia. Digo empecé a leer porque nunca la leí entera. De hecho, ni siquiera recuerdo cuáles de los libros llegué a leer. De hecho, no era yo misma la que la leía. Yo por aquel entonces imagino que debía tener como unos 6 años y recuerdo que por las noches, antes de dormir, mi madre me leía unos capítulos o unas páginas de los libros de Los Cinco para inculcarme el gusto a la lectura desde que era pequeña. Como ha pasado tantísimo tiempo, porque nunca jamás volví a releerlos, pues evidentemente no me acordaba de nada. Ni siquiera recordaba cuáles de los libros de la saga había leído, porque aquí en casa tenemos unos cuantos, pero ni siquiera tenemos todos. Y de esos que tenemos, yo creo que no llegué a leer todos. O no me llegó a leer todos mi madre. Lo único que recordaba yo de la saga es que era un grupo de 5 amigos que se juntaban para resolver aventuras. Lo más básico, no recordaba más. Tan solo me sonaba una escena, quizá porque me pareció como muy original, a pesar de mi edad, en la que tienen a uno de los niños raptados y logra hacer entender que está en peligro por la forma en la que redacta una carta. Ni siquiera recordaba a qué libro pertenecía esa escena, y me sorprendió encontrármela ya en el primer libro. Pero por lo demás, yo según voy leyendo no me suena nada de lo que leo, ni veo venir lo que va a ocurrir. Aunque se nota que los libros están dirigidos a un público infantil, no son excesivamente infantiles, tan solo un poco ingenuos. Evidentemente los niños son demasiado inteligentes, espabilados y maduros para ser niños. Son libros que se leen con bastante facilidad, aunque tardo bastante más en cada uno de ellos de lo que yo me esperaría. Tan solo suelo encontrar tiempo para leer un rato después de comer y otro rato a la noche, así que voy bastante lenta y me suelo demorar más o menos unos 3 días. Va variando. He de decir que al empezar a releer esta saga me chocó mucho que aparezca un personaje que podríamos denominar transgénero, teniendo en cuenta que esta saga fue escrita entre los años 40 y los 50, no sé si llegó a los 60. Aunque evidentemente la palabra transgénero no es empleada en el libro, sí me llama muchísimo la atención que la autora creara un personaje como es el de Jorge, Georgina, que odia ser una niña y quiere que la traten como a un chico. Aún así, los pronombres para dirigirse a Jorge son femeninos. Y el enfoque de este asunto es tratado de una forma bastante equivocada y machista. Las niñas son asociadas a la debilidad, el llanto, las muñecas y las charlas frívolas. Hubiera estado bien que el deseo de Jorge de ser un chico no enmascarara tanto odio a las chicas. Además, cuando quieren hacerle un cumplido, le hacen ver que se comporta como un chico, fuerte, valiente, sin llorar, empleando fuerza física, lo que sin duda contribuye a afianzar los estereotipos. Por ello, no puedo dejar de preguntarme cuáles eran las verdaderas intenciones de la autora introduciendo ese personaje. Esta es la edición de los libros que tengo en mi casa, aunque también tengo algún otro de otra edición que luego lo enseñaré. Me gusta esta edición porque los dibujos son bastante retro y eso está bien teniendo en cuenta que son libros escritos en los 40. Aquí tenemos a Jorge y a Tim. Y viene alguna que otra ilustración, pero poquísimas, la verdad. Y tampoco es que plasmen escenas excesivamente representativas o vistosas. Yo creo que hasta ahora el primero es el que más me ha gustado. En parte, considero que la historia es como más entretenida, más emocionante, pero aparte de eso, quizá por ser el primero, se te hace más ameno porque es cuando conoces a los personajes, cuando algunos de ellos se conocen entre sí. Todos los comienzos se sienten como un poco más interesantes que luego cuando la historia ya está muy trillada y se van repitiendo los acontecimientos. Vemos que Jorge es una borde con sus primos desde el principio, pero tiene una evolución bastante interesante y bonita a lo largo del libro. En este libro, los primos de Jorge van a su casa a pasar juntos el verano, y de hecho es la primera vez que se conocen,
y que conocen a su adoradísimo perro Tim, al que Jorge quiere más que a su vida. Y al principio Jorge es como súper arisca con ellos, no quiere conocerlos, no quiere entablar ningún tipo de amistad con ellos, pero poco a poco, según se suceden las aventuras y ve que ellos pues que son majos y que quieren a su perro, pues ya se va abriendo más a ellos. Y los lleva a ver su isla, la isla de Kirrin, donde supuestamente se esconde un tesoro del que encuentran incluso un plano. El segundo libro, Otra aventura de los 5, tenemos aquí en la portada a Anna y a Tim. Está bastante bien, no me gusta tanto como el primero, pero está bien. Han llegado las vacaciones de Navidad y vuelven a casa de Jorge otra vez a pasar la Navidad con ella y con su familia y con sus padres. Pero les contratan a un tutor para que les dé clases durante las vacaciones. Y algo que caracteriza a Jorge es que tiene como muy buen ojo para la gente y su perro Tim también. Y cuando no le cae bien a alguien, suele ser por algo, suele tener como buen olfato para la gente. Y bueno, también descubren la granja de la villa de Kirrin, donde también se ocultan pasadizos secretos. No cuento más. Había algo en el segundo libro que me resultaba familiar. Yo creo que ese sí que lo había leído. Me sonaba más que el primero, de hecho. Aunque el primero sí que lo tenía que haber leído por la escena que os comenté al principio de la carta, que sí que me sonaba, sí que la recordaba. El tercero, Los 5 se escapan, también estuvo bastante bien, pero me gustó un poco menos que los anteriores. Quizá ya las historias empiezan a hacerse como muy repetitivas, porque a fin de cuentas siempre es lo mismo. Siempre son Ana, Dick y Julián, que van a casa de Jorge a pasar las vacaciones, con ella, con su perro y con sus padres. Los padres se ausentan por cualquier motivo random, porque en esta saga son como súper así, que los niños tienen en los primeros libros 12, 11 y 10 años. Da igual, los dejamos solos, que no pasa nada. Pretexto para crear la historia, pero que no resulta muy creíble. Y bueno, esta vez la madre de Jorge se ha enfermado, el padre se marcha con ella para que la cuiden y los niños se tienen que quedar con una nueva cocinera provisional que hay, que también ha llevado a su hijo, y que son los dos insoportables y los tratan muy mal, y entonces ellos deciden escaparse a la isla de Kirrin. Pero volverán a encontrárselos porque estas personas no son tan random como parece, ni están en la villa de Kirrin por puro accidente. El tercero me gustó un poco menos porque no fue tan emocionante y los Stick eran odiosos, y ese no me resultaba familiar de haberlo leído antes. El cuarto estaba algo mejor, algo más misterioso y emocionante, aunque la trama no me resultaba familiar. El cuarto es Los 5 en el Cerro del Contrabandista, y este era el único de los títulos que me sonaba simplemente por el título, aunque no recordaba la historia. Aquí tenemos a uno de los niños, no estoy muy segura de si es Dick o Julián, con Tim. Esta vez son las vacaciones de Pascua y por un incidente que ocurre en Villa Kirrin, en el que se destruye el tejado de la casa, pues los niños se van a pasar las vacaciones con un hombre que conoce el padre de Jorge, que se ofrece a ayudarlos y les ofrece su casa. Y ese hombre tiene un hijo que va a clase con Julián y con Dick. Y es también muy travieso, muy pipireto, le gustan las aventuras como a ellos. Y bueno, la casa en sí es como muy misteriosa, está en lo alto, está elevado, rodeado por un pantano que si sin querer entras en el pantano ya nunca vuelves a salir. Muy como de historia de miedo. La ambientación es muy chula, de las más chulas de la saga. Y bueno, luego empiezan a ocurrir cosas sospechosas porque el hombre que los ha invitado parece bastante turbio, el mayordomo lo parece también, parece que esconden secretos, porque luego ven una noche como hacen señas desde un faro para que se aproximen los barcos para el contrabando y empiezan a investigarlo. Y además el hombre este no deja tener perros en su casa y Jorge no se separa ni a sol y sombra de Tim, no soporta estar lejos de él y se las arregla para meterlo en la casa y tenerlo escondido. Y también las aventuras consisten en intentar que no se sepa que hay un perro escondido en la casa. El quinto es Los 5 otra vez en la isla de Kirrin, y como veis esta edición es distinta, también es mío. También está bastante bien, me gusta. Aunque la portada podrían haber escogido una imagen mejor, la verdad. También viene alguna que otra ilustración, pero poquísimas, la verdad. El sexto o el quinto, dependiendo de la fuente, me gustó más, está más emocionante. No estoy segura de haberlo leído, pero todo eso de la torre en la isla, rodeado todo por agua, me resultaba un poco familiar, como el hecho de los
túneles que había excavados por debajo del mar para llegar a una guarida secreta. Pero apenas me resultaba un pelín familiar, ni siquiera tanto como para poder asegurar que lo había leído. No me fié desde el principio de Martin ni de su padre. Incluso llegué a recelar del hombre del telescopio. Esta vez me extrañó que fuera Dick y no Jorge el prudente a la hora de contar cosas, porque normalmente solía ser Jorge el personaje reservado y con buena intuición, que sabe cuándo hay que callarse y no contar demasiado si no confías en la gente. Pero al final del todo, siempre acaba siendo Jorge la de la buena intuición. El quinto o el sexto no he encontrado exactamente la misma ordenación, hay dos que varían entre sí. Ya no lo tenía yo, ni el siguiente tampoco, y tuve que cogerlos en la biblioteca. Ya no los tengo aquí porque ya los devolví, pero la edición es horrorosa, súper infantil, de colores súper chillones. Las ilustraciones no pegan nada con la época en la que se desarrolla la historia, o sea, habrán desarrollado como en la época actual, y no sé, una edición muy fea, muy para niños. A pesar de que no me interesaba el tema del circo, estuvo entretenido, pero quizá menos misterioso o emocionante, y ya a partir de ese las historias empezaban a hacerse como un poco pesadas, un poco repetitivas. Y me cayeron bastante bien Nobi y Pongo, a pesar de que me suele costar aceptar personajes nuevos. A Jorge la veía demasiado cambiada, como de repente muy sociable para lo que había sido al principio, y a veces extremadamente borde con Ana, que de buenas a primeras ya no le gustaban las aventuras, cuando en los primeros libros ella también había estado emocionada como el resto, aunque honestamente eso la hace más creíble, porque a esas edades que a uno le guste pasar peligro tantas veces, pues como que no. Ya están empezando a aburrirme un poco y estoy deseando llegar ya a la mitad de la saga para hacer un parón. He pensado que como son 21, voy a parar en el 10º y ya dejaré los otros para otra vez porque me estoy empachando ya de los 5. Cada vez son menos emocionantes y más simplones, como el del secuestro de Dick, que no tenía mucho encanto. Me sigue molestando que infravaloren a Ana y que siempre la traten como a una pobre niña desvalida, aunque sí que la hace un personaje muchísimo más realista, que ella no quiera meterse en peligros todo el tiempo. Es normal. Me parece más realista por no ser tan valiente como los demás. Estos son los de las ediciones que digo que son horrorosas. Este es el que estoy terminando ahora. Ya es el 9º. Como veis, es que son ediciones súper feas. Los dibujos son feísimos y muy infantiles. Nada que ver con los otros. Y los dibujos de dentro igual, claro. Eso sí, vienen más dibujos que en los otros. Pero muy infantiles. A veces viene un pequeño dibujo en la mitad de la página. No os los voy a enseñar todos porque aquí sí que vienen un montón. Por ejemplo, este de la granja y del tren me pareció que no tenía mucho encanto. Y eso es todo. Siento no profundizar en los demás, pero es que si no me queda un vídeo muy largo y además como los demás ya se me han hecho como más pesados y ya como que los mezclo entre sí y no los diferencio tanto como los del principio. Ya si acaso haré un segundo libro cuando me lea la segunda parte de la saga en un futuro que no tiene por qué ser cercano. Pero en sí diré que están entretenidos, están bien, no son demasiado infantiles. Para pasar el rato y tener una lectura ligera, pues están bien, son de aventuras. Pero sí que empiezan a hacerse muy repetitivos. Es mejor no leerlos todos de golpe. Y bueno, esa ha sido mi reseña de los 5 de Enid Blyton. No olvidéis de dar like, comentar, ver los otros vídeos y suscribiros al canal. Chaito, nos vemos en el próximo libro.